Mi nombre es Juan Diego Montejo Hernández, soy médico internista nefrólogo y trabajo aquí en Medellín, en la Clínica Medellín. Entonces vamos a hablar de un tema supremamente interesante y es, todos los que estamos acá somos médicos internistas y en los últimos 5 años hemos venido hablando muchísimo sobre diabetes. Pero, ¿cómo ha sido esa evolución en la atención? Nunca nos imaginamos a un nefrólogo hablando de diabetes, pero mucho menos nos imaginamos a un nefrólogo hablando de desenlaces cardiovasculares. Y probablemente algo similar está pasando con los cardiólogos, donde los cardiólogos no solo están hablando de diabetes, sino que también están hablando de desenlaces microvasculares. No hay duda entonces que la diabetes tipo 2 ha tenido una evolución supremamente interesante. Y estamos en una época de romper paradigmas, de cambiar los modelos de atención, de mirar la diabetes bajo un enfoque holístico. ¿Y qué es un enfoque holístico? Es esa capacidad de integrar totalmente los conceptos y de mirar las situaciones bajo una mirada total. Y ustedes van a observar que yo durante la conferencia voy a utilizar varias veces este rompecabezas. Para mí este rompecabezas de 4 figuras significa muchas cosas y de alguna manera es parte de las conclusiones de esta conferencia. Lo primero es que la diabetes debe ser manejada por un equipo multidisciplinario, donde debe estar no solo el médico general, sino también el médico internista, el nefrólogo, el cardiólogo, la nutricionista, el médico del deporte. Lo segundo es que la medicina va mirando, ya no va a mirar enfermedades, sino a tener la capacidad de perfilar los pacientes. Todos los pacientes son diferentes y tenemos que tener esa capacidad de perfilamiento del paciente y de alguna manera es lo que estamos haciendo con la medicina de precisión o con la medicina de enfoque de paciente. Tercero, es que la diabetes no es solo hiperglicemia, sino que tenemos que manejar un concepto multifactorial. Y en cuarto lugar, ese rompecabezas lo que quiere decir es que las metas de manejo del paciente diabético han cambiado. Y ya no estamos hablando solo de metas glicémicas, sino de una meta cuádruple que más adelante vamos a hablar de ella. Ante esa mirada holística tenemos que entender un poco lo que es el espectro cardiovascular de la diabetes. Y no hay duda que el corazón y el riñón se comunican. Y eso es lo que se ha denominado el cardiorenal crosstalk, o como lo quiera llamar, o el cardiorrenal o la interacción cardiorrenal. Y ustedes saben que hay un síndrome cardiorrenal que tiene una clasificación de 5 factores, donde está el síndrome cardiorrenal tipo 2, donde simplemente el corazón termina dañando el riñón, y el síndrome renocardíaco tipo 4, donde el riñón termina dañando el corazón. Dicho entonces esto, empecemos la historia. Esta historia comienza sabiendo que la diabetes mellitus tipo 2, los pacientes no se mueren de hiperglicemia. 8 de cada 10 individuos se mueren de una enfermedad cardiocerebrovascular, la principal causa de muerte de la diabetes tipo 2. Pero también hay que entender que probablemente la complicación microvascular más frecuente y más aterradora es la enfermedad renal asociada a diabetes. Y aquí vamos a empezar diciendo algo, y es que esto ya no se llama nefropatía diabética, esto se llama enfermedad renal diabética o enfermedad renal asociada a diabetes. Y el concepto de nefropatía diabética lo dejamos solamente para aquellos pacientes que tienen biopsia renal y la histología nos muestra cambios asociados a la diabetes. Por eso el concepto de enfermedad renal diabética es más global, más generalizado, y les pido el favor que de acá en adelante se denomine enfermedad renal diabética a los pacientes diabéticos que tienen algún grado de enfermedad renal crónica. De alguna manera la enfermedad renal diabética no le da a todos los pacientes con diabetes tipo 2, le sucede más o menos al 40-50% de los diabetes. Y algo muy interesante es que hasta el 20% de los pacientes diabéticos tipo 2 que debutan o que se les hace el diagnóstico de diabetes, en ese momento ya pueden tener criterios de enfermedad renal asociada a diabetes. Ahora bien, no hay duda que hay una comunicación entre estas dos situaciones, entre los desenlaces macrovasculares y los desenlaces microvasculares. Ahora bien, ¿qué es el riesgo renal en la enfermedad renal crónica? Y ustedes ven que esta es la clasificación de las guías CADIGO o del grupo CADIGO, donde en el 2012 nos enseñaron que para hacer la clasificación de la enfermedad renal crónica
nosotros no solamente utilizamos la tasa de filtración glomerular, sino también el grado de albuminuria. ¿Y por qué es importante esto? Porque de alguna manera entendemos que en la medida en que disminuye la tasa de filtración glomerular o aumenta el grado de albuminuria, mayor es el riesgo de progresión de la enfermedad renal crónica. Y este mapa de calor, eso es lo que dice, donde si usted tiene un paciente con estadio 3A de enfermedad renal crónica, pero tiene un estadio A3 de albuminuria, su riesgo de progresión de enfermedad renal es mayor que si tuviera un estadio de albuminuria A1 o A2. Ahora bien, el riesgo del paciente con enfermedad renal crónica no es solo la progresión de la enfermedad renal crónica. Este mapa de calor también se refiere al riesgo cardiovascular. Y ustedes lo ven en estas dos gráficas, donde vamos a mirar que la principal causa de morbimortalidad del paciente con enfermedad renal diabética, perdón, crónica, diabética y no diabética, son los desenlaces cardio-cerebrovasculares. Y miren acá cómo en la medida en que el paciente progresa a través de la enfermedad renal crónica, llámese disminución de la tasa de filtración glomerular o incremento de la albuminuria, aumenta el riesgo de eventos cardio-cerebrovasculares. Por eso es que este mapa de calor no solo nos expresa el riesgo de progresión de la enfermedad renal crónica, sino también el riesgo de tener un evento cardio-cerebrovascular. Ahora bien, siempre hemos visto o nos han dicho que la albuminuria inicia cuando hay un valor mayor a 30 miligramos por gramo. No se sorprendan si en el futuro mediano plazo ese umbral o ese corte de albuminuria disminuye. Ya hay estudios que nos muestran que albuminurias por encima de 12 miligramos por gramo en mujeres y más de 18 miligramos por gramo en hombres ya representa un factor de daño endotelial. ¿Qué es la albuminuria? La albuminuria no es más que la filtración de albúmina a través del endotelio. Ustedes saben que el glomérulo es un penacho de capilares y lo que está sucediendo en el glomérulo está sucediendo en el resto de células capilares del organismo. Por eso es que cuando encontramos albuminuria es la expresión de un daño a nivel del endotelio. Y miren otra cosa interesante, es que cuando uno tiene diabetes mellitus, cuando hay disfunción endotelial, hay dos vías para llegar a la falla cardíaca. Una de las vías más conocidas es la vía a través de la isquemia o la enfermedad coronaria, pero hay pacientes que no tienen enfermedad coronaria, que no tienen enfermedad isquémica y hacen lo que se llama la cardiomiopatía diabética, que finalmente lleva a la falla cardíaca. Entonces, de alguna manera, ¿cuál es la relación que hay entre corazón y riñón? Y miren esta tabla tan interesante que es realizada por un grupo canadiense, que es el grupo placebo, el Seibortini, un estudio que se hizo con saxagliptina, donde lo que ellos quisieron mirar era cuál era la probabilidad de un paciente de tener falla cardíaca. Y miren cómo uno de los marcadores que llevan a mayor incidencia de falla cardíaca es tener una tasa de filtración menor a 60 mililitros al minuto o tener albuminuria mayor a 30 miligramos por gramo. Ustedes han visto que yo no utilizo el término microalbuminuria y básicamente es porque desde hace más de 10 años los investigadores nos han dicho no utilicen el término microalbuminuria. La albúmina es una sola. La albúmina es una molécula de 200.000 Daltons que no hay una pequeña y una grande, no hay una macro y una micro. Lo correcto hoy es utilizar el término albuminuria moderada o severa o albuminuria A2, A3 o albuminuria normal, que es menos de 30 miligramos por gramo. Desafortunadamente, los libros siguen acuñando esos términos de micro y macroalbuminuria que semánticamente es incorrecto. Ahora bien, dicho lo que hemos dicho hasta ahora, es claro que cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente con enfermedad renal crónica, sea diabética o no diabética, tenemos dos objetivos muy grandes en el manejo. El primero de ellos es obviamente disminuir la progresión de la enfermedad renal crónica para que el paciente no llegue a un estadio 5 o a necesidad de terapia de reemplazo renal. Pero el otro objetivo grandísimo es disminuir los desenlaces cardio-cerebrovasculares. Oigan esta cifra. El 80% de los pacientes diabéticos con enfermedad renal crónica se mueren de un evento cardio-cerebrovascular antes
de llegar a un estadio 5 de enfermedad renal crónica. O sea que los pacientes renales crónicos no se mueren de uremia. Yo no veo un pulmón urémico ni una pericarditis urémica hace muchos años, pero sí veo con mucha frecuencia eventos cardio-cerebrovasculares en los pacientes con criterios de enfermedad renal crónica. Hagamos un alto en el camino. Yo los invito a hacer este alto en el camino por lo siguiente. Miren esto. Ya sabemos que los pacientes con enfermedad renal diabética tienen un riesgo aumentado de progresión de la enfermedad renal y tienen un riesgo aumentado de eventos cardiocerebrovasculares. Pero ya dijimos que ese riesgo depende también del estadio de enfermedad renal crónica que tiene el paciente. Entonces algunos de ustedes dirán, pero bueno, Juan Diego, normalmente, ¿dónde están ubicados en esta tabla los pacientes? Porque es que si nos estás hablando que los pacientes, la mayoría de ellos son estadios 2 a 2, pues el riesgo no es alto. Y si el paciente pues tiene un estadio 1 a 2, pues tampoco es alto. Y vamos a mirar la cuenta de alto costo del año 2019. La cuenta de alto costo es un registro que hace el Ministerio de Salud de las enfermedades de alto costo. ¿Que cuáles son? Cáncer, VIH, enfermedad renal crónica. Para el año 2019, esta cuenta se hace a corte de junio del 2019, teníamos registrados 926,000 pacientes con criterios de enfermedad renal crónica. Ahora bien, la enfermedad renal crónica se da entre 8 a 12% de los pacientes en el mundo. Si en Colombia somos 45 millones de personas, esta cifra debería estar alrededor de los 4 millones. No hay duda que hay un subregistro grandísimo en términos de enfermedad renal crónica. Sin embargo, el gobierno, las unidades renales, los programas de prevención renal han hecho un gran esfuerzo. Antes esto no existía, no había registro y por lo menos se ha aumentado muchísimo el registro y para este momento teníamos 926,000 pacientes con criterios de enfermedad renal. ¿Y dónde están ubicados esos pacientes? Estadios 3A y 3B representan el 50% de esa lista, estadios 4 el 7%, y para ese momento teníamos 45,000 pacientes con criterios de enfermedad renal crónica terminal o estadio 5. O sea, ¿dónde están ubicados esos pacientes de acuerdo a esta tabla? En un riesgo alto o muy alto de riesgo cardiovascular. Ahí es donde vemos los pacientes que nos llegan con enfermedad renal crónica ya establecida. Pero si queremos mirar otra tabla de clasificación del riesgo cardiovascular, miremos esta tabla que diseñaron los cardiólogos de la Sociedad Europea de Cardiología y de la Sociedad Europea de Diabetes en el año 2019, donde nos dicen que si usted tiene un paciente con diabetes mellitus, con compromiso de órgano blanco, llámese tasa de filtración menor a 60 mililitros por minuto, o pacientes que tienen albuminuria mayor a 30 miligramos por gramo, ese paciente automáticamente es de muy alto riesgo cardiovascular. ¿Qué quiere decir eso? Que ese paciente tiene un riesgo de muerte de origen cardiovascular en los próximos 10 años mayor a un 10%. O sea, doctores, que cuando ustedes tengan pacientes con enfermedad renal diabética establecida, ese paciente ya tiene probablemente como mínimo un alto riesgo cardiovascular y probablemente es más un muy alto riesgo cardiovascular. Pero miren lo triste del asunto. Esta es una base de datos del IDMPS que nos muestra en países desarrollados que tanto buscamos daño macrovascular y microvascular. Y para el contexto renal, ellos encontraron para el año 2010 que casi el 40% de los pacientes diabéticos tipo 2 nunca se les había hecho un tamizaje de enfermedad renal. O sea, no tenían valores de creatinina y mucho menos valores de la relación albúmina-creatinina en orina ocasional. ¿Qué quiere decir esto? Que nos falta tamizaje. El tamizaje temprano se ha vuelto una prioridad. De alguna manera, ustedes ven las guías ADA de Diabetes Care 2020 y acabaron de publicarlas en 2021, con mucho gusto se las mando si no las tienen, donde se sostienen en algo.
y es que siempre que usted tenga un paciente diabético tipo 2, el momento adecuado de buscar daño renal es al momento del diagnóstico de la diabetes 2. Muy sencillo, creatinina sérica y relaciona albúmina, creatinina en orina ocasional, o como le dice la gente, microalbuminuria, que vuelvo y repito, a mí ese término no me gusta porque eso no se llama así. Y después, si el paciente da negativo, pues hay que hacerlo cada año. Cada año es obligatorio realizar una creatina sérica y una relación albúmina-creatina en orina. La ecografía renal no hace parte del diagnóstico de enfermedad renal diabética. Se hace si estamos sospechando una neuropatía obstructiva u otro tipo de situación. Muy bien. Continuemos entonces con esa historia después de ese llamado de atención donde mi invitación es hacer diagnóstico temprano de enfermedad renal. Entonces, ¿cómo vamos a lograr los objetivos? Ya dijimos que el paciente con enfermedad renal crónica diabética y no diabética tiene dos objetivos de manejo claros. Uno, disminuir la progresión de la enfermedad renal y dos, disminuir los desenlaces cardio-cerebrovasculares. La fisiopatología ha sido una parte fundamental en el tratamiento de la enfermedad renal diabética. ¿Por qué? Porque la fisiopatología es la que ha permitido que aparezcan nuevos agentes de manejo y entendamos un poco mejor qué es lo que tenemos que cambiar, qué es lo que tenemos que modificar en el paciente con diagnóstico de diabetes mellitus. No hay duda que la hiperglicemia es el primer factor que lleva a una serie de cambios hemodinámicos, a una sobreactivación del sistema renal angiotensina aldosterona, a isquemia, inflamación y aumento de las moléculas de estrés oxidativo, que finalmente lleva a un cambio en toda la parte hemodinámica de las arteriolas aferentes y eferentes, a hipertensión glomerular, a daño en el podocito, a fibrosis y atrofia tubulointersticial y a la aparición de la albuminuria y la disminución de la tasa de filtración glomerular. Recuerden algo muy interesante, y es que Mogensen nos había enseñado en los años 80 que la diabetes mellitus y la enfermedad renal diabética tenían un continuum que empezaba en hiperfiltración, microalbuminuria, macroalbuminuria, disminución de la tasa de filtración glomerular y llegada a enfermedad renal crónica estadio 5. Hoy sabemos que eso ya no es tan así, que la historia natural de la enfermedad renal diabética ha cambiado y que entre el 20 a 25% de los pacientes con diabetes tienen un daño renal denominado fenotipo no proteinúrico, y es pacientes en los cuales tenemos deterioro de la tasa de filtración glomerular, no tienen albuminuria, les hacemos biopsia renal y tienen los cambios histológicos propios de la diabetes mellitus. Por eso hoy sabemos que existe el fenotipo proteinúrico, que es la mayoría de los pacientes, y el fenotipo no proteinúrico. Por eso es que cuando tengamos pacientes con diabetes, deterioro de la tasa de filtración glomerular, sin albuminuria, la invitación es a pensar en el fenotipo no proteinúrico o a estudiar otras causas de daño glomerular y, ¿por qué no, hacerles una biopsia? Pero miren esto tan interesante también, y es la ruta de la cardiomiopatía diabética de la enfermedad coronaria del paciente con diabetes mellitus. Es muy similar al daño microvascular renal de la diabetes, donde también hay cambios hemodinámicos, sobreactivación del sistema renal angiotensina aldosterona, inflamación y estrés oxidativo. En esas ideas, la fisiopatología también nos ha permitido establecer, como en ese rompecabezas, que la hiperglicemia no es la única causante de la enfermedad renal diabética, que la aparición y progresión de la enfermedad renal diabética depende de una serie de factores de riesgo modificables y no modificables. Dentro de los no modificables, la raza a nosotros nos va peor que la raza blanca. Genéticamente tenemos una predisposición, acuérdense de los estudios en los indios Pima, y no hay duda que entre los factores de riesgo modificables tienen una especial importancia la presión arterial, el ácido úrico, los lípidos, el índice de masa corporal y el tabaquismo. Y parece ser, no es muy claro, que factores como la vitamina D y los niveles de hemoglobina también tienen un factor interesante en la aparición y progresión de la enfermedad renal diabética. Miren esto. Este es el estudio Steno 2, que fue publicado en el año 2008, hecho en 220 pacientes, donde lo que ellos hicieron fue
un brazo para terapia intensiva, que era unas metas más agresivas en qué? En presión arterial, en LDL, en abandono del tabaquismo. Y un grupo con terapia convencional, donde se dieron cuenta que los pacientes en los cuales lograron metas más intensivas tuvieron una disminución del 50% en el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Y lo mismo sucedió en términos de los desenlaces microvasculares, donde en el seguimiento a 13 años se dieron cuenta que el grupo de terapia intensiva tuvo una disminución en la incidencia y progresión de la enfermedad renal diabética. No hay duda que cuando nos enfrentamos a pacientes con enfermedad renal diabética, en este caso, los grupos de protección renal o nefroprotección, como el que maneja el doctor César Restrepo Manizales, lo que hacemos es eso. No es solamente manejarle la glicemia, sino que tenemos que estar pendientes de la glicemia, la presión arterial, el ácido úrico, los lípidos, el peso, el tipo de alimentación, la actividad física, el abandono del tabaquismo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos capaces de hacer ese manejo multiintervención, hacemos una disminución de la progresión de la enfermedad renal, pero también hacemos una disminución en la aparición de eventos cardiocerebrovasculares. Un aspecto muy interesante en la evolución de la enfermedad renal diabética fue la aparición de los bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Quién no conoce el estudio renal y el estudio de IDNT? Estudios que se hicieron con losartán y irbesartán respectivamente, que fueron un boom para el momento. Estudios donde incluso el doctor Barry Brenner, padre de la nefrología, participó, que nos enseñó que cuando hacemos un bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, disminuye la progresión de la enfermedad renal en todo el continuum de la enfermedad renal. No solo previniendo la microalbuminuria, pasando a la macroalbuminuria, sino también en la progresión del paciente con enfermedad renal crónica que ya tiene menos de 60 mililitros al minuto. Y también nos demostró que el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona disminuye la mortalidad por cualquier causa. Por eso es que desde principios de este siglo, los bloqueadores del RAS se convirtieron en la piedra angular del tratamiento en los pacientes con enfermedad renal diabética, pero también en la piedra angular del tratamiento en los pacientes con falla cardíaca de origen diabético, porque estos mismos estudios demostraron una disminución en hospitalizaciones y en aparición de falla cardíaca en los pacientes involucrados en los estudios con bloqueadores del RAS. Ahora bien, a pesar del bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, sigue habiendo un manejo insuficiente. Y si ustedes ven esta gráfica, nos damos cuenta que por aquí, en este punto, aparecieron los bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, en las guías especialmente, pero si uno mira la trayectoria de la incidencia y prevalencia de la enfermedad renal terminal, no ha cambiado. No hay duda que existen unas necesidades insatisfechas todavía en cardio y nefroprotección del manejo con diabetes. Y de alguna manera, eso es lo que se llama el riesgo residual. ¿Cuál es ese riesgo residual? Es que nos falta todavía manejo. ¿Y qué tipo de manejo? Tenemos que hacer un mejor manejo de la dislipidemia. Pero la pregunta del millón es, ¿y qué les vamos a dar? ¿Será que así como en hipertensión, los bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona nos dan un beneficio adicional en términos de nefro y cardioprotección? ¿Será que hay alguna estatina que haya demostrado no solo disminuir el LDL, sino un beneficio adicional? Y la misma pregunta nos la hacemos para la hiperglicemia, donde la pregunta del millón es, ¿será que hay moléculas antidiabéticas que no solo disminuyen la tasa, la glicemia, sino también tienen un beneficio en cardio y nefroprotección? No hay duda entonces que tenemos que encontrar moléculas que rompan con la fisiopatología, que nos alteren ese estado hemodinámico alterado, que nos ayuden también a la disminución de la glicemia, pero que también sean moléculas antiinflamatorias y antifibróticas. Y aquí es donde aparece la continuación de la historia, donde desde el año 2013 venimos observando una serie de moléculas nuevas, inhibidores de EPP4, inhibidores SGLT2, agonistas de receptores de GLP1, pero especialmente para estas últimas dos hemos tenido unos enlaces muy interesantes. Toda esta historia empezó en el 2015 con el Emparré, hablando de los inhibidores SGLT2, que fue con empagliflozina,
luego con el Canvas, canagliflozina, luego con el Diclertimi, con pacientes con dapagliflozina. Luego siguió con los agonistas de GLP-1, para el año 2016 el estudio líder con liraglutida, el Sustain 6 con semaglutida, que ya está en nuestro medio, el Pioneer 6, que es con semaglutida oral, que probablemente a finales del otro año va a estar en nuestro país, con el Rewind con dulaglutida. Y estos estudios nos mostraron cosas muy interesantes. Pero con inhibidores SGLT2 pasó algo adicional, y es que la industria decidió hacer estudios con 100% de pacientes con enfermedad renal crónica establecida. Tal fue el caso del CREDENS, publicado en 2019, y con el DAPA-CKD, que tuvo algo innovador, es que sus pacientes con enfermedad renal crónica tenían diabetes, pero también había 40% de pacientes con no diabetes, y fue publicado este año. Esos estudios hicieron que toda la comunidad científica empezara a hablar de diabetes. Los endocrinólogos corrieron a cambiar sus guías de manejo. Tal pasó, por ejemplo, con las guías americanas de diabetes, e incluso se unieron los europeos y los americanos para sacar un consenso único, unificado, para hablar de las nuevas guías de diabetes. Pero también los cardiólogos hicieron lo propio, y en el 2019 publicaron las guías de diabetes, prediabetes y riesgo cardiovascular. Los nefrólogos no nos quedamos atrás, y en el 2019 los europeos sacaron el Diabetes Working Group, y ahorita en septiembre de 2020 KDIGO publicó sus guías KDIGO 2020, que son muy interesantes, están en línea gratis y los invito a que las vean. Pero los colombianos también hemos trabajado, y ahorita en el 2020 nos reunimos un grupo de cardiólogos, nefrólogos, internista, que ahí también estuvo el doctor Virgil Caraballo, que en paz descanse, también apoyó estas guías, y endocrinólogos también estuvieron aquí. Estuvimos 4 nefrólogos del grupo de nefrodiabetes y liderados por el doctor Gilberto Castillo, que es un cardiólogo muy reconocido en Cali. Publicamos las recomendaciones colombianas para el manejo del riesgo cardiorrenal del paciente con diabetes tipo 2, que está en la revista Colombiana de Cardiología y la pueden ver gratis. Pero la mayor sorpresa es que probablemente en enero vamos a publicar las guías colombianas de enfermedad renal diabética, donde también estoy participando, que son lideradas por un nefrólogo que se llama Jorge Rico, y vamos a publicar para enero o febrero las guías que van a ser de alcance latinoamericano. Ahora bien, miremos este resumen de desenlaces. Primero miremos los inhibidores SGLT2. Tuvieron una disminución muy interesante del MACE o del triple MACE, mortalidad cardiovascular, infarto del miocardio no fatal, stroke no fatal, pero a su vez en los desenlaces microvasculares tuvieron disminución de la albuminuria, pero también tuvieron impacto en la progresión de la enfermedad renal crónica. Y cuando nos vamos para los agonistas GLP-1, no todos los agonistas de GLP-1 tuvieron impacto en el MACE. Solamente hubo impacto en el MACE para los agonistas de GLP-1 de origen humano y no derivados del senativo. ¿Cuáles fueron? Liraglutide, semaglutide y dulaglutide. También en los agonistas de GLP-1 de origen humano hubo disminución de la albuminuria, pero desafortunadamente para la progresión de enfermedad renal crónica denominado doblaje de la creatinina no hubo impacto de esos agonistas de GLP-1. Solo hubo impacto en dulaglutide porque ellos hicieron un cambio en la variable y ellos no dijeron doblaje de creatinina, sino disminución del 40% de la tasa de filtración glomerular, y en ellos sí tuvieron éxito como progresión de la enfermedad renal. Estos resultados o este metaanálisis fue lo que ocasionó que las guías pensaran más en los inhibidores SGLT2 que en los agonistas de GLP-1 en términos de progresión. Pero un otro aspecto muy interesante es que los agonistas, los inhibidores SGLT2 en conjunto, como grupo de clase, como efecto de clase, hubo una gran disminución en la hospitalización por falla cardíaca y por muerte cardiovascular cuando se ponían en conjunto esos dos desenlaces. Ahora bien, dicho esto, las guías clínicas, y este es el consenso conjunto americano-europeo, dieron estas normas. Dijeron, usted tiene un paciente con enfermedad cardiocerebrovascular establecida o con alto riesgo cardiovascular, ese paciente sí o sí, usted le debe poner un agonista de GLP-1 o en su defecto un inhibidor de GLP-2. Sí hay contraindicaciones para agonistas de GLP-1. Pero si usted tiene un paciente
con enfermedad renal diabética establecida o con falla cardíaca, lo ideal es un inhibidor SGLT2 con evidencia en nefro y cardioprotección. Pero si el paciente tiene contraindicación para el SGLT2 o no tolera el SGLT2, hay que ponerle un agonista GLP-1. Las normas dicen en el mundo que los SGLT2 no se deben utilizar por debajo de 30 mililitros por minuto. Pero ojo, el INVIMA nos dice otra cosa. En Colombia, el uso de SGLT2 está aprobado para tasas de filtración glomerular por encima de 45 mililitros por minuto. Ahora bien, no hay duda que los desenlaces de esos diferentes estudios pivotales nos han demostrado que los inhibidores SGLT2 tienen beneficios cardiorrenales y que los podemos utilizar en diferentes escenarios clínicos del paciente con enfermedad renal diabética. De ahí la importancia de que siempre construyamos un perfil. Los pacientes con enfermedad renal diabética no son iguales, son diferentes. Y por ser diferentes, necesitan miradas diferentes. Tenemos que establecer cuál es el grado de enfermedad renal crónica, cuál es el grado de albuminuria, cómo está su presión, cómo está su glicemia, cómo está su índice de masa corporal. Si tiene enfermedad cardiovascular establecida o no, ¿qué quiere el paciente para él? ¿Cuál es su grado de fragilidad? Ustedes tienen en Caldas un conocimiento de geriatría impresionante. A pesar, en el país son los que más saben de geriatría y saben que el paciente anciano, el grado de fragilidad importa muchísimo a la hora de tomar decisiones. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a mirar un poco qué mostraron esos inhibidores SGLT2 en diferentes desenlaces. Estos son los principales estudios publicados con SGLT2 en PARREC, CANVAS, DICLER-TIMI, CREDES y DAPA-CKD, donde los pacientes del DICLER, del EMPARREG y el CANVAS, menos del 25% ya tenían criterios de enfermedad renal crónica. Pero si promediamos la tasa de filtración glomerular de los pacientes incluidos, generalmente eran pacientes que tenían más de 60 mililitros minuto y tenían una albuminuria A1. Pero si vamos a al estudio CREDES, ya estamos hablando de pacientes que tenían un estadio 3A, que era 56 mililitros minuto, y el criterio de reclutamiento era que tuvieran más de 200 miligramos por gramo de albuminuria, los pacientes eran A3 en promedio. Pero si vamos al estudio DAPA-CKD, se bajó más el umbral de reclutamiento de tasa de filtración glomerular y ya eran pacientes que tenían 43 mililitros minuto con más de 300 miligramos por gramo, lo que los pone en estadio 3A, A3. Y recuerden, en el DAPA-CKD, el 32% de los pacientes tenían enfermedad renal crónica no diabética. Pero ojo, vienen estudios donde la tasa de filtración va a ser menor y el EMPA-KIDNEY, que será publicado en el 2022, reclutó pacientes hasta 20 mililitros por minuto, o sea que no nos sorprendamos si nos bajan los criterios de uso de SGLT2 hasta un estadio 4 de enfermedad renal crónica. Ahora bien, miren esto tan interesante, y es el resumen de desenlaces renales, donde los inhibidores SGLT2 tuvieron impacto en el MACE renal, y el MACE renal se llama el MARE, M-A-R-E, que se denominan eventos renales mayores, que son progresión de la enfermedad renal, disminución de la albuminuria y llegada a enfermedad renal terminal. Donde si ustedes ven la columna B, no hay duda que los inhibidores SGLT2 tienen un impacto supremamente interesante con una disminución del 42% de los desenlaces renales conjuntos. Pero miren esto, esos desenlaces renales conjuntos aplicaron para pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, pero también para pacientes sin enfermedad cardiovascular establecida, que eran pacientes de alto riesgo cardiovascular del estudio CANVAS y del DICLER. Y miren algo más interesante todavía. Siempre nos han dicho que el efecto antidiabético o hipoglicemiante de los inhibidores SGLT2 es básica o depende de la tasa de filtración glomerular del paciente, donde los pacientes en los cuales más se disminuye la glicemia es en los pacientes que tienen tasa de filtración glomerular normal. Pero si ustedes ven, el paciente con menos de 60 mililitros al minuto, la capacidad antidiabética de los SGLT2 se va perdiendo. Pero miren esto, la capacidad de disminuir desenlaces renales es mayor
que incluso los pacientes con más de 60 mililitros minuto. Si ustedes observan, la capacidad de disminución de los desenlaces cardiovasculares es mayor en los pacientes con menos de 60 mililitros minuto que en los pacientes con más de 60 mililitros minuto. ¿Qué quiere decir esto? ¿O cuál es la hipótesis que genera? Que no hay duda que el efecto cardio-renoprotector de los inhibidores SGLT2 no está dado exclusivamente por la disminución de la glicemia, sino que hay un efecto adicional diferente a la disminución de la glicemia que favorece esa cardio-nefroprotección. Y miren esto, ¿qué pasa en términos de falla cardíaca y estadios de enfermedad renal? Que independiente de la tasa de filtración glomerular, probablemente los pacientes con menos de 60 mililitros minuto son los que más se favorecen en términos de ¿qué? De aparición, progresión y hospitalización por falla cardíaca. No hay duda entonces que los inhibidores de SGLT2 son medicamentos supremamente interesantes en todo el continuum de la enfermedad renal, diabética y de la falla cardíaca, donde probablemente tengan impacto en la aparición de la microalbuminuria o albuminuria 2, tienen impacto en la progresión de la enfermedad renal crónica diabética establecida y tienen impacto en disminuir la llegada a enfermedad renal crónica estadio 5. Pero la historia no para ahí, y hay dos estudios muy bonitos hechos en pacientes con diabetes y falla cardíaca que se llaman el DAPA-HF y el Emperor Reduce, publicados también en el 2020, donde nos muestra que en ese grupo poblacional de falla cardíaca hubo un desenlace muy interesante en SGLT2 en los pacientes con enfermedad renal diabética establecida, disminuyendo la progresión de la enfermedad renal crónica y probablemente eso es lo que se denomina síndrome cardiorrenal. En este mismo estudio nos damos cuenta también cómo los pacientes con menos de 60 mililitros minuto fueron los que tuvieron también un beneficio muy interesante en términos de desenlaces cardiovasculares, en este caso, falla cardíaca. Entonces, para ir terminando, la historia continúa y sabemos que de alguna manera parece ser que los inhibidores SGLT2 en el futuro cercano van a tener un papel muy interesante en la enfermedad renal no diabética. Y miren cómo en este grupo del DAPA-CKD hubo una disminución del 39% de desenlaces cardiovasculares o el MACE y una disminución del 44% en los desenlaces renales. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una situación o un efecto farmacodinámico muy interesante en los inhibidores SGLT2, probablemente más de origen hemodinámico, que no solo beneficia a los pacientes con enfermedad renal crónica asociada a diabetes, sino también en los pacientes con enfermedad renal crónica no asociada a diabetes. Y eso nos lo va a decir también el EMPA-KIDNEY en el año 2022, que reclutó 100% de pacientes con enfermedad renal crónica, diabética y no diabética, pero la otra sorpresa que tiene EMPA-KIDNEY es que también reclutó pacientes sin proteinuria. Y nos vamos a dar cuenta si los pacientes sin albuminuria también se benefician de los inhibidores SGLT2. No hay duda entonces, doctores, que el beneficio cardio-nefroprotector de los inhibidores SGLT2 no solamente está dado por su capacidad glucosúrica, sino que también hay otra vía alterna, probablemente por la vía de la natriuresis, que lleva a todo un beneficio hemodinámico, inflamatorio, de inhibición del estrés oxidativo, que produce un factor de cardio-nefroprotección. Ahora bien, ¿cuál debe ser nuestro presente? Estamos hablando de moléculas que parecen que son innovadoras sin duda, pero que parecen fuera del alcance de nuestras manos. Y es que es nuestro deber hoy consolidar el uso de estrategias con amplio beneficio cardioprotector o nefrocardioprotector en pacientes con enfermedad renal diabética. Miren, esta es una base de datos californiana que se llama el Cure-CKD, donde ellos se dieron la tarea de mirar cuál era la prevalencia de prescripción de medicamentos en pacientes con y sin enfermedad renal crónica. De esos 2.600.000 pacientes, 900.000 tenían criterios de enfermedad renal crónica. Y es increíble que para el año incluso 2017, la prescripción de IECAS y ARA2, que son el gold estándar del tratamiento de enfermedad renal diabética y no diabética, desde el año 2001, en esta base de datos, menos del 20% de los pacientes tenían o un IECA o un bloqueador ARA2. Pero esos pacientes
Más del 30% sí tenían antiinflamatorios no esteroideos, que son deleterios para la función renal, e incluso inhibidores de bomba de protones en forma crónica, que también son deleterios para la función renal. O sea, había mayor uso de medicamentos nefrotóxicos que de medicamentos nefroprotectores. No hay duda entonces que hay que hacer una armonización de guías de manejo. No estoy diciendo que a todo el mundo que haya que ponerle uso de inhibidores de SGLT2, pero sí es nuestro deber perfilar los pacientes y actuar en coherencia con lo que nos están diciendo las guías de manejo. Y probablemente, y las guías CADIGO nos lo dicen, los inhibidores SGLT2 probablemente van a estar al mismo nivel de los bloqueadores del RAS en los pacientes con enfermedad renal diabética establecida, especialmente el fenotipo proteinúrico. Y no olvidemos ir al principio, donde tenemos que apoyarnos en el nutricionista, en el médico del deporte y lograr abandono del tabaquismo, pauta nutricional, actividad física y lograr metas de manejo. Es muy importante siempre ponernos metas de manejo. Y recuerden algo, tenemos que llegar a una medicina especial, a una medicina de precisión que se debería denominar abordaje centrado al paciente, donde de acuerdo al perfil del paciente tengamos la capacidad de seleccionar las mejores estrategias en beneficio de los desenlaces adversos del paciente. La historia continuará. En 2022 tendremos el Empakidney, en 2024 tendremos el Flow, que es con semaglutida inyectada en pacientes con enfermedad renal diabética establecida. Tendremos el Soul, que es con semaglutida oral. O sea que la historia de estos medicamentos no termina. Para terminar, entonces, no hay duda, doctores, que tenemos que romper paradigmas. Tenemos que salir de nuestro círculo de comodidad. Tenemos que romper barreras. Ah, es que la EPS no me deja, es que yo no sé, es que me echan del trabajo. No. Hoy tenemos que tener la capacidad de mirar a ese paciente diabético con enfoque holístico. No tenemos que mandar el paciente diabético al endocrinólogo. El médico general tiene que tener la capacidad de manejarlo. El médico cardiólogo, el endocrinólogo, la nutricionista tiene que hacer su aporte, porque esto es de un equipo multidisciplinario. Tenemos que perfilar al paciente. Tenemos que buscar los factores de riesgo y tratarlos. Y recuerden que hoy los diabéticos tienen 4 metas. Una, disminución de glicemia, enfoque glucocéntrico, pero evitando hipoglicemias. 2, impactando en el peso, disminución de peso, ojalá, evitando medicamentos que le aumenten el peso. 3, disminuir desenlaces cardiovasculares. Y 4, disminuir desenlaces renales. Hoy ya tenemos estrategias de manejo que tienen la capacidad de impactar en esas 4 metas.